Continuamos, amigas, amigos, con la visita que ya se va a convertir en periódica y habitual de los investigadores del GRAS. Ya estuvimos con Guadalupe Tiscornia y ahora recibimos con mucho gusto al ingeniero agrónomo Adrián Cal, que forman parte de la unidad de Agroclima y Sistemas de Información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que en la jerga habitual del productor agropecuario y quien usa esta información se conoce como GRAS. Ya explicábamos en el programa anterior de dónde provenía esta denominación. Bienvenido, Adrián, y bueno, vamos a hablar de un tema que está en el centro de la preocupación del productor agropecuario hoy. ¿Cuáles son las perspectivas para la primavera, para los próximos 3 meses? ¿Cuáles son? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que son las perspectivas climáticas para el trimestre julio, agosto, septiembre y también para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, la primavera, ¿no? Antes que nada de explicar lo que son las perspectivas climáticas, de decir cuáles son los pronósticos, vamos a hacer un par de definiciones para dar un contexto y para que la gente entienda de qué se trata las perspectivas climáticas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a definir lo que es clima y diferenciar lo que es clima de estado del tiempo, ya que a veces clima y estado del tiempo se usan como sinónimo. Dicen, bueno, vamos a ver cómo está el clima hoy, vamos a ver cómo está el estado del tiempo, y en realidad son cosas que están relacionadas, pero son cosas diferentes. El estado del tiempo se refiere a cómo es el estado de la atmósfera en corto plazo, ¿no? El día de hoy, el día de mañana, cómo va a estar el fin de semana, es decir, si va a haber temperatura alta, baja, si va a llover o no, si va a estar nublado, ventoso, ese tipo de cosas. ¿Es el estado del tiempo hoy, en Eso este momento, y 4 días después? Ahí está, exactamente. Ahora, clima ya se refiere es el comportamiento de la atmósfera, entre comillas, en periodos largos de tiempo, ¿no? Lo que se hace para definir un clima, caracterizar un clima, lo que se estudia son los fenómenos meteorológicos de lluvia, temperatura, viento, entre otras variables, en largos periodos de tiempo que tienen que ser periodos de 30 años, eso es lo que recomienda la Organización Meteorológica Mundial, y lo que se hace en ese periodo de 30 años, se estudia el promedio de esas variables y cómo es su variabilidad, ¿no? Entonces, con eso se puede caracterizar el clima de una región, ¿no? Para que la gente entienda un poco más, en la siguiente figura, nosotros vemos lo que son datos de precipitación para la estación meteorológica de Viña Estanzuela para el periodo de 1966 a 2014, y en la gráfica superior lo que se ven es la precipitación acumulada anual para ese periodo. Y como se puede ver, la línea azul, lo que vemos es que la precipitación año a año va variando. Puede haber casos que llueva 1000 milímetros, otro año que llueva 500 milímetros, otro año que llueva casi 2000 milímetros, pero año a año esa precipitación varía. Ahora, si nosotros tomamos todos esos datos y calculamos un valor promedio, el dato que nos da para este caso son de 1134 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que todos los años va a llover aproximadamente 1100 milímetros. Quiere decir que si nosotros tomamos esa serie histórica, casi de 50 años, el valor promedio es 1100 milímetros. Pero no todos los años llueve, sino que varía. Eso es la variabilidad. O sea, el clima puede estar por encima o por debajo de los 1130. Ahí está. Y si nos fijamos, de hecho, las veces que llueve aproximadamente 1100 milímetros son muy pocas. O sea, cuando se habla del dato promedio no hay que confundir con que sea el dato más frecuente, ¿no? O sea, estadísticamente se dice que este valor es el normal, pero el normal no quiere decir que sea el más frecuente, ¿no? Ahora sí, en la imagen, en la gráfica superior lo que vemos es lo mismo, precipitación acumulada, pero en este caso para el trimestre julio, agosto, septiembre. Y ahí de vuelta se ve lo mismo. El promedio histórico son 226 milímetros, pero hay trimestres que lleven 50, hay trimestres que lleven 350, es muy variable. Entonces, para poder generar las perspectivas se tiene que partir de datos estadísticas históricas. Y es lo que tenemos con esta serie, ¿no? Ahora, esto mismo también se hace para temperatura y otras variables. Ahora, con estos datos, lo que yo puedo construir son lo que se conocen terciles, ¿no? Es decir, puedo decir, si yo tomara todos estos datos, los ordenara en una tabla de mayor a menor y lo dividiría en tercios, podría decir, bueno, ¿cuál es
cuál es la parte superior, cuándo se considera que se llueve por encima de lo normal, cuándo se considera que llueve cercano a lo normal y cuándo por debajo de lo normal. Entonces, a partir de estos datos se extraen límites. Entonces, esta imagen, por ejemplo, lo que vemos en la imagen de la derecha es que para este caso de Estanzuela, en el trimestre va de 60 a casi 400 milímetros para el trimestre julio, agosto, septiembre. Y vemos que el corte de los terciles, el tercil superior es por encima de los 280 milímetros y el tercil inferior es de 60 hasta 170 milímetros. O sea que de 170 a 280 es cercano a lo normal, ¿no? Pero no quiere decir que sea lo más frecuente. Y cualquiera de estos tres casos tiene la misma probabilidad de ocurrir, o sea, desde el punto de vista histórico, ¿no? No hay, digamos, una unidad de medida para determinar cuándo se está por encima o por debajo de esa línea normal. Es decir, si yo te preguntara cuánto es por encima cuando empieza a ser fuera de lo normal, arriba de la media. No sé si me explico. Si hay una unidad de medida para decir, bueno, estamos por encima de lo normal, o se toman esos 1130 y si son 1400 ya se está por encima. No, eso sí, o sea, para los datos anuales se puede hacer. Digo, yo no traje ese ejemplo, pero digo, se puede hacer eso mismo para los datos anuales. Este ejemplo que yo estoy mostrando acá es para el caso trimestral. Puntual. Y en este caso, sí, o sea, esos valores se estiman y en este caso son 280 y 170. Este ejemplo es para Estanzuela, ¿no? Para la estación meteorológica de Estanzuela. Si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio para otras estaciones del país, los límites van cambiando, no son los mismos límites para todo. ¿Y qué territorio ocupa una estación de observación? Bueno, aproximadamente. Se recomienda, digamos, desde el punto de vista científico, para lo que es experimentación, lo recomendable es poder tener una estación cercana a no más de 5 kilómetros, ¿no? Pero digo, la realidad es que, o sea, a un nivel de país, digamos, no se puede tener una estación cada 5 kilómetros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Viña cuenta con 5 estaciones meteorológicas, a su vez el Instituto Nacional Uruguayo de Meteorología cuenta con 19, 20 estaciones. Y bueno, esas son estaciones meteorológicas convencionales. Después también tenemos estaciones meteorológicas automáticas, ¿no? Como te decía Jorge, lo que se hace con estos terciles, con estos datos de la serie histórica, se construyen estos terciles y se definen los límites en cuales uno puede decir, bueno, esto es precipitación por encima de lo normal, esto es cercano a lo normal en este rango y esto está por debajo de lo normal. Las perspectivas climáticas lo que hacen son pronósticos que buscan calcular, entre comillas, para un determinado periodo de tiempo futuro, en este caso 3 meses, cuál es la probabilidad de que la lluvia sea por encima de lo normal, esté en el rango de lo normal o por debajo de lo normal. Y para hacer eso, lo que se hace, se usan, como se ve en la siguiente imagen, se usan modelos que tratan, modelos atmosféricos y modelos que tratan de reproducir lo que pasa en la superficie del océano a nivel de temperatura en el océano y comportamiento de la atmósfera, ¿no? Entonces, estos modelos lo que hacen es, si vemos esta imagen, a la izquierda vemos que está el globo terráqueo y es como que se le hubiera puesto una malla encima y lo que se hace es, en cada uno de esos cuadraditos de esa malla, se trata de ver qué es lo que está pasando, tanto a nivel de superficie como en altitud en diferentes capas. A su vez, en la imagen de la derecha, no se ve tan claramente, pero también se hace lo mismo, es como una grilla que trata de ver cómo se comporta la temperatura en la superficie del océano. Eso se hacen pronósticos, simulaciones a futuro. ¿Qué va a pasar a futuro? Pero a partir de datos observados hasta el día de hoy, ¿no? De mediciones reales. Esos dos modelos se usan de manera acoplada, que es lo que se dice en conjunto, y se corren en supercomputadoras que lo que hacen es calculan estos pronósticos, ¿no? ¿Qué índice, qué grado de certeza se tiene? Bueno, eso es variable, porque lo que se hace se corren, es decir, no hay muchos modelos, porque cada instituto de investigación, yo qué sé, de Estados Unidos o de Europa, ha desarrollado sus propios modelos. Entonces, lo que hacen es se corren muchos modelos, muchas veces, y después se
como que se calcula un valor promedio a partir de todos esos modelos, y eso es lo que se publica. Y eso, bueno, el grado de certeza o de error que tenga depende cuánto nos alejemos en el tiempo del día de hoy. Cuanto más hacia el futuro, el error se va agrandando, ¿no? Y cada vez posibilidad de error. Claro, cada vez la certeza es menor, ¿no? Bien. En la siguiente figura, lo que estoy mostrando es, estos son los mapas de perspectivas climáticas para precipitación y temperatura. El de la izquierda es el de precipitación y el de la derecha es el de temperatura, que son generados por el IRI. El IRI es el Instituto de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que genera estas perspectivas trimestrales. Son trimestres móviles, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos julio, agosto, septiembre, después generan agosto, septiembre, octubre, y así sucesivamente. Y hoy, por ejemplo, ya generaron perspectivas hasta la primavera, ¿no? Entonces, acá estamos viendo la de julio a septiembre, y lo que vemos es que, para el caso de Uruguay, vemos que el mapa de Uruguay aparece en blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de precipitación, hay una misma probabilidad de que la lluvia esté por encima, cercana a lo normal, y por debajo de lo normal. O sea, hay un tercio de probabilidad de que pase cualquiera de las tres cosas, no hay una tendencia clara. Ahora, si miramos temperatura... También puedo leer eso como incertidumbre. No sé... Porque, a ver, puede estar cerca de lo normal, por encima o por debajo. No sé. Sí, la probabilidad de lo que pase si cualquiera... yo tengo que tomar una decisión en esas condiciones, es incertidumbre. Sí, no es difícil porque no se sabe exactamente qué va a pasar. Claro. La imagen de la derecha muestra temperatura. En el caso de Uruguay hay un 45% de probabilidad que la temperatura esté por encima de lo normal, 35% cercana a lo normal y 20% por debajo de lo normal. Que tengamos probabilidad más alta de lo normal no quiere decir que vaya a pasar eso. Es lo más probable, pero también puede pasar lo otro. Esto no es algo así tácito, va a pasar esto. Ahora sí. Concretamente la meteorología o las previsiones o predicciones de este tipo no son matemáticas. Hay mucha matemática detrás, pero no se puede, no es blanco o negro, es cuestión hay un degradé, Si vemos, también comentándote de precipitación, si vemos el mapa a la izquierda, para un ejemplo, mirando el norte de Brasil, vemos que en este caso, cuando hay probabilidades de lluvia de un 70% por debajo de lo normal. O sea, no quiere decir que el modelo, cuando no te muestra nada, no quiere decir que el modelo no funciona. Hay veces que hay elementos, condiciones atmosféricas que se simulan que dan una tendencia clara y otras veces no. Ahora, si yo te muestro este mismo mapa para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, vemos que para Uruguay ya las perspectivas cambian y hay una probabilidad de un 70% de que haya lluvias por encima de lo normal, lo cual es bastante alto. Pocas veces este modelo da probabilidades tan altas. Hay un 25% que sea cercano a lo normal y un 5% por debajo de lo normal. Concretamente un final de primavera lluvioso y con temperaturas un poco por encima de lo normal. Esto es precipitación. O sea, hay una alta probabilidad de que llueva, que la precipitación esté por encima de lo normal. Vamos a ver qué pasa. Porque estas perspectivas también son para, no hay que olvidarse que son para 3 meses acumulados. Esto no nos dice cuánto va a llover ni cómo va a llover. O sea, puede pasar que llueva todo en un mes o que la distribución de las lluvias sean distribuidas equitativamente en los 3 meses, ¿no? Puede, no sé, darse que las lluvias se concentren en noviembre, claro, en la última quincena de noviembre. O sea, no sabemos cómo se va. Sabemos que el modelo nos dice esto, la probabilidad es alta, ¿no? Si miramos temperatura, ya para temperatura muestra, la situación es como que para el oeste de Uruguay no hay una tendencia clara, es decir, la probabilidad es que puede ser por encima, igual a lo normal o por debajo de lo normal. Para el este ya hay una probabilidad de un 50-60% que sea por encima de lo normal, ¿no? Quiere decir que va a haber calorcito ya a esa altura para las playas. Sí, bueno, eso es lo que dice. Dice que la probabilidad es esa, que sea por encima de lo normal. No sé si va a dar para darse un baño de playa, pero bueno. Entonces, si yo fuera parte de tu equipo y no tuviera que dirigirme al productor agropecuario y mis amigos se quisieran ir, yo qué sé, para La Paloma en esos días, para el este de Uruguay,
Vayan a la playa, pero llévense un saquito. Sí, sí, sí. Por lo menos va a ser más calor, puede ser más calor que en el oeste. Y bueno, estas son las perspectivas para Bueno, muy bien. trimestral. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Seguramente van a seguir siendo periódicas. Esperemos que sean, como decíamos en el programa anterior, un aporte para el productor agropecuario que pueda tomar alguna decisión sobre esta base, siempre teniendo en cuenta lo que tú decías, que no hay una exactitud contra la naturaleza y contra el clima. Seguramente no se va a poder ser exacto nunca, ¿no? Sí, digo, al menos, digo, cada vez los modelos van a ser mucho mejores porque hay mejores computadoras, hay más datos, pero no sé si algún día se haya a decir... Doña Natura manda. Exacto, claro. Amigas y amigos, en instantes nada más continuamos con Agronoticias Charrúa. Ya volvemos.